colita, despacito, que no nos vaya a coger con los cuernos. Entonces vamos a ir entendiendo de a pocos los temas. Sé que para algunos esto era fácil, para otros era ahí medio, para otros era un terror. Entonces vamos a cogerlo despacio y vamos a irlo entendiendo. Esto tiene que ver con una evaluación que va a haber la próxima semana. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta nosotros es qué es, en nuestro caso, perdón que se me abrió por aquí una cosa que no. Bien, vamos a entender qué es un término algebraico. Entonces, un término algebraico es una combinación de letras, números y signos. Eso es un término algebraico. Cuando ustedes vean una combinación así, pues van a tener, en ese caso, un término algebraico. ¿Qué vamos a tener nosotros en este caso, por ejemplo? 3b cuadrado, que el 3 está multiplicando al b cuadrado. Y si fuera 2xy a la 3, pues resulta que el 2 está multiplicando a la x y está multiplicando a la y. ¿De acuerdo? Eso es un término algebraico. Un término no está separado, sino únicamente por, mejor dicho, no está separado, sino solo hay multiplicaciones. ¿De acuerdo? Para tener en cuenta un par de cosas, cuando un término algebraico no tenga un número, vamos a decir nosotros que va a llevar un 1. Es decir, por ejemplo, si nos dijeran x y a la 3, esto es lo mismo que 1x y a la 3. ¿De acuerdo? Y de la misma forma, si si no tiene exponente alguna letra, el exponente que va a llevar siempre es 1. Por ejemplo, si dijéramos A, B a la 2, C, es lo mismo que dijéramos A a la 1, B a la 2, C a la 1. ¿De acuerdo? Eso es como básico para que lo tengamos en cuenta y lo vayamos entendiendo. ¿Listo? ¿Copiadito? Sí, señor. Bueno, súper. Bien, resulta que para que tengamos en cuenta, un término algebraico consta de 3 partes. Un coeficiente numérico, que básicamente son los números que acompañan a las letras. Un factor literal, que son las letras con sus exponentes. Y lo tercero, podemos determinar nosotros el grado de esa expresión. Ahora, ¿cómo vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, 5a b a la 3. Entonces, el coeficiente numérico es 5. ¿Listo? Es el número que acompaña a las letras. El factor literal es a b a la 3. Y el grado va a ser 4. ¿Por qué 4? Porque sumamos los exponentes de las letras. Entonces, en este caso, recuerden, aquí hay un unito, ¿listo? Y 1 más 3 nos daría 4. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 2 tercios de x a la 3, y a la 2, z. Entonces, ¿cuál sería el coeficiente numérico? 6. 2 tercios. 2 tercios. 2 2 tercios. tercios. Listo. ¿Cuál sería el factor literal? X X a la X. 3, Y a la y 2, a Z la a la 2, 1. Listo, muy bien. ¿Y cuál sería el grado? 5. 6. 5. 5. 6. 6. 6. Porque la z tiene un 1. Un exponente, Acuérdense, ese sí. z lleva un 1. Entonces sumamos los exponentes y nos da como tal el grado. ¿Listo? El coeficiente numérico puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces,
Podemos tener valor positivo o valor negativo sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Sí, señor. profe. Sí, señor. Bien. Entonces, vamos a completar esta tablita en ese caso. ¿Señora? No oí. Sí, sí, puedes devolver la página un momentico. Ah, Gracias. listo, ya. Es que alguien me habla y a veces no entiendo por qué me hablan por allá atrás donde no se escucha. Listo, profe, gracias. Listo. Ok. Un momento, profe. ¿Sí o no? Decídanse. ¿Sí puedo o no puedo? Un momento. Foto. Exacto. Listo, profe. Bien, entonces, completemos esto en este momento. Completémoslo a ver cómo nos va. Bien, ¿cuál sería el coeficiente numérico? 1, 2. 1, muy bien. 2. ¿1 o 2? No, me Uno. confundieron. 1. ¿Por qué 2? ¿De dónde 2? Sí, 1. 1. ¿Cuál es el factor literal? A, B. A a la 1, B A, a la B. 1. A y B. Listo. ¿Y cuál es el grado? 2. 2. Listo. Muy bien. Ese sí, 2. Exacto. Coeficiente numérico. Ahora aquí, ¿cuánto 1. sería? Menos Menos 1. 1. Menos 1. ¿El factor literal? X. Menos X. Ah, X. X solita, porque son solo las letras. Ok. ¿Y el grado? 1. 1. 1. Muy bien. Para este caso, ¿cuál sería el coeficiente numérico? 2 2 tercios. tercios. 2 tercios. Listo. ¿El factor literal? X. X a la 2 X, y Y. Y a la 5. X a la 2 y a la 5. Hay que tener en cuenta siempre todo el término. Y por último, ¿cuál sería el grado? 7. 7. 7. Grado 7. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí, señor. ¿Facilito? Listo, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Yo Quien levante la manito, no sean malos con ellos. Yo sé quién me pregunta, Angie, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, sí, señor, mil gracias. Profe, una pregunta. Cuando se encuentra siempre en negativo, el número anterior, o sea, el término algebraico anterior, siempre vendría a ser negativo, ¿sí? El coeficiente numérico es negativo o positivo. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, si yo tuviera 3ab a la 2, ¿listo? Mi coeficiente numérico sería menos 3. Pero el coeficiente literal no puede ser negativo. ¿Sí ves? Y acá Sí, señor. tendríamos grado 3, por ejemplo, en ese caso. Gracias, O profe. sea, el grado siempre va a dar en positivo, así el término algebraico esté negativo. Sí, porque ya no sería el algebraico como tal, o lo Ujú. que vamos a trabajar algebraico, tiene Sí. que ver con valores positivos. Ok, ¿Listo? listo, profe, gracias. Si no, serían fracciones algebraicas que ya es diferente en ese caso. Bueno, ok, vamos a tener en nuestro caso que podemos además, en este caso, dividir nuestros conjuntos dependiendo de la cantidad de expresiones que tengamos. Entonces, monomio va a llamarse cuando tenemos un solo término, sin importar las letras que no hayan sumas ni restas. Entonces, por ejemplo, 5x a la 2. O si tengo 3a a la 2, b a la 3, c. Esto es un monomio, porque no hay ni una suma ni una resta que separe. Entonces, por ejemplo, 2 tercios de mn, ¿listo? También se le llama un monomio, porque solo tenemos un término, o sea, no hay sumas ni restas. ¿Cuándo se le va a llamar binomio? Cuando hayan sumas o restas que estén separando diferentes términos. Entonces, como vemos acá, 3x a la 3 más 4y a la 5. Eso se le llama un binomio. O, por ejemplo, a a la 2 menos b a la 2. Esto también es un binomio. O, por ejemplo, 5ab menos 3a a la 2b. Eso también es un binomio. O
3a a la 2 menos 1. También es un binomio. ¿Listo? ¿De acuerdo? Siempre que hayan sumas o restas, por ejemplo, en ese caso vamos a tener una separación y eso hace que haya dos factores en ese caso. Bueno, ok. Ahora, ¿cuándo vamos a tener un trinomio? Un trinomio entonces va a ser cuando estén tres términos separados por suma o resta, como vemos por ejemplo aquí. O por ejemplo, si tuviéramos nosotros, perdón. Si tuviéramos, por ejemplo, 2a más 3b menos 5c. Tenemos tres términos en ese caso. O por ejemplo, a la 2 más 2ab más b al cuadrado. Y fíjense que todos son diferentes. Todos son totalmente diferentes. Ahora, ¿cuándo vamos a llamar nosotros a una expresión como polinomio? Cuando tenga 4 o más términos, como vemos aquí. 2x a la 3 menos 2x a la 2 más 4x menos 1. O por ejemplo, si tenemos 5ab más 2a a la 2b menos 8b más 3a menos 5. ¿Cuántos términos tenemos ahí? 5. 5. 5. 5. Pero de todas maneras no lo vamos a llamar quintinomio, sino se va a llamar polinomio. ¿Listo? Polinomio. Y a este también, que tiene 4, se le va a llamar polinomio. ¿Listo? Ojo, tienen que ser diferentes en cuanto a su expresión. ¿Listo? Profe, y si en ese caso son la misma expresión como tal. Ya vamos a mirar ahorita qué pasa y cómo hacemos. ¿Listo? Ok. Bueno. Ok. Ahora, también vamos a tener en cuenta que un polinomio o un trinomio o un binomio tiene un grado. ¿Listo? El grado, lo que vamos a hacer es buscar para cada término algebraico cuál es su grado. Y con él encontramos el de mayor grado. ¿A qué me refiero? Entonces, fíjense, por ejemplo, este primero, que sería este. Si nos damos cuenta, es de un grado 5. El segundo término es de un grado 3. Y el tercer término es de un grado 4. Y entonces vamos a escoger el más grande entre ellos para nombrar el grado del polinomio. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos nosotros 2a a la 3, b a la 3, c, más 5a a la 2, b, c, menos 3. Entonces, miremos qué sería. ¿Cuál sería el grado de este primer término? 7. De este segundo término, 4. 5. 4. 4. Listo. ¿Y el de este? No tiene letra. No Oh, tiene. es de grado 0. Cuando no tenga letrica, es de grado 0. Entonces, Grado quiere 0. decir que este polinomio, ¿listo? Polinomio de grado 7. ¿Listo? ¿Comprendido? Sí, profe. Voy, ya estoy No, terminando. señor. Siempre se nombra Muy el de bien. mayor grado. El de mayor grado es el que le da el nombre al polinomio. ¿Listo? Pero me perdí, profe. O sea, ahí Profe, también sí. hago lo mismo. Sumo las letras, o sea, sumo el valor de las letras, ¿sí? Sí, Sí, claro. porque yo también me perdí. Mira, Porque mira. El exponencial. Este de acá, grado 5, ¿cierto? Los exponentes. ¿Cuánto me dan los grados de acá?
1 y 2, 3. 3. ¿Cuánto me da el Ah, grado de acá? 4. Y 4. escojo el que sea más grande. Y el más grande me le va a dar el nombre, en ese caso, al polinomio. Ok. Lo que no entendí en el bachillerato lo entendí ahorita a los 35 años. Estaba a bueno. punto de decir exactamente lo mismo. Súper. Al fin entendiste algo que no habías entendido. Me alegra, la universidad sirve. Por 2. No, yo creo que aquí muchos estamos en la misma. De haber Por eso les sabido dije, esto y de que el profesor me hubiera explicado así, hubiera tenido un ¿se buen acuerdan ICFES, que les profe. dije que esto iba a ser como despacito para que me entendieran? No, Lo y estoy menos haciendo mal. señor. despacito. Gracias, profe. Después nos Me vamos a provoca meter con repetir la el ICFES después de factorización. esto. Después vamos a, cuando veamos factorización, pues vamos a escoger la forma más facilita de entenderla para no traumatizarnos más de lo que nos traumatizaron. Uy, Bueno. sí. Ok. Listo. Ejercicio número 2, individual. Por favor, completan la tablita en su cuaderno. ¿Listo? En una hojita, en la hojita, completan esa tablita. Individual. Cinco minutos para completar eso, no más. Clasificación. Pero es que yo me demoro escribiendo, profe, ya oí. Profe, gracias. Profe, tengo una pregunta. Señora. Lo que pasa es que en la segunda dice, para sacar el grado es 5x a la 3 y la otra es 2xy z. Los dos me dan 3. Es 3, que es el más grande. Ok, profe, gracias. Profe, una pregunta. En la clasificación es como la solución, ¿sí? No, la clasificación es si es monomio, trinomio, binomio. Ah, ok. Listo, profe. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, un minuto más y continuamos.
El primero, Listo, profe. Bueno, ok. Bueno. Listo, muy bien, vamos a continuar. Listo. Vamos a mirar que existe una condición de que dos términos sean semejantes y cuándo van a ser semejantes. Entonces, por ejemplo, 2ab a la 2 y menos 4ab a la 2. ¿Qué pasa? Lo que vamos a mirar para que sean semejantes es su parte literal. Tiene que ser igualita. Entonces, en este caso, por ejemplo, son semejantes. ¿Listo? Y podemos hacer no operaciones. Ya ahorita entendí. vamos a mirar. Fíjense que tenemos aquí la parte literal, letras con exponentes igual. Si decimos nosotros 2ab y hablamos de 3ab a la 2, ¿su parte literal es igual? No, señor, son No, diferentes. señor, son diferentes. Son diferentes. Así tengan las mismas letras, hay exponentes que los diferencian. Entonces, no son semejantes. ¿Listo? Y ahora, por ejemplo, menos 5a a la 2b y 2ab a la 2. ¿Serán semejantes? No, señor. No, señor. No, porque sus partes literales no son iguales. Así tengan exponentes y el grado sea el mismo, fíjense que en un primer caso la A está a la 2 y en cambio en el segundo la B es la que no está, está a la 2. Entonces no son semejantes. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué hacemos nosotros si tengo una operación de suma o resta con términos semejantes? Lo que vamos a hacer es hacer la operación con los términos numéricos. ¿A qué me refiero? Aquí el resultado nos va a dar con una A, pero tengo que hacer la operación 2 más 3 y al 2 más 3 le resto 1. Y eso quiere decir que nos dará 4A. Recuerden que este numerito, así no tenga un número, la A, así no tenga un número, vamos a tener un 1 Tiene aquí. un 1. ¿Listo? Entonces, por eso nos va a dar Sí. 2 más 3, 5, y le quito 1, nos da 4. Bueno, si eso es así, ¿cuánto nos daría la que está en la parte inferior? 7, 8x. 10x. 8x. 8x. ¿Listo? Bueno. Ahora en la siguiente. Resulta que, si se dan cuenta, hay unas A con A, otras con B. Ujú. Yo puedo hacer las operaciones solo entre las A's. O sea, yo puedo hacer la operación de 2A menos 3A. ¿Cuánto nos daría? 1A. 1A. menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1A. Recuerden que el 3 lleva el signo en ese caso. Y Sí. tendríamos las B con 13B. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. pregunta en este último. ¿Tenemos términos semejantes? No. No, Bueno, señor. 2. Sí, señor. 2. Hay 2. Hay 2. O sea, estos dos, ¿cierto?
Estos Sí, dos sí señor. son semejantes. El primero no tiene semejante con nadie, entonces queda igualito. Eso quiere decir que nos daría menos 3 a la 2. Ok, Ah, ya. sí entendí. Bueno, muy bien. Copiemos y miramos otros ejercicios para ir entendiendo un poquito mejor. Brian, cuéntame, ¿está levantando la mano? Sí, sí, señor. Tenía una pregunta. Cuando no son semejantes como tal, se hace normalmente como lo estamos haciendo, como 2 a la 3 más 3 a la A. Pero cuando son semejantes ya cambia. Es lo que estoy entendiendo, ¿sí? Cambia, ejemplo, con el último ejercicio. Ah, sí, se dejan como si no estuviéramos trabajando. ¿Listo? Se deja solito, se hace solo entre los semejantes. Bueno, vamos a hacer otros ejercicios, vamos a mirar otros ejemplos y vamos cogiéndole el tiro mientras tanto. ¿Listo? Bueno, cuéntenme ustedes cuánto daría el primero. 5A. Todos de acuerdo, ¿cierto? 5A. 5A. Sí, señor. Bueno, muy bien. Para el segundo, Uy, el primero se deja Se- 7 siete a 7 la a 2B la 2B menos 2A al cuadrado. más Menos serían 8, menos 8, 8A al 8 al cuadrado. cuadrado. A la 2. ojo, A la 2. estos dos números están negativos, quiere decir que los sumo y dejo el negativo. ¿Mm? No me hagan brutalidades de menos por menos, más, porque no hay ninguna multiplicación en el caso. Ojo con eso, ¿listo? Sí les recomiendo que revisen un poquito la grabación de hace 8 días, expliqué muy clarito cómo se hace. Listo, miremos para este, ¿cuánto nos daría? 7Y 7Y más y 2X. 8 menos 8 menos 8. Ajá, Porque más. 8 menos Más Así, 2X. más. menos 2X. términos que sean diferentes signos se restan. Términos que sean de igual signo se suman. Bueno, ahora pensemos en este. Dice 13. Entonces serían 17. 17, ve a la 2. 17B a la 2. Listo. Bien, este que sigue, Sería menos 3A. listo, seguro. Sí, porque realizamos Sí, Menos 3. menos 3A menos 3. Ay, perdón. Menos 3 3 al cubo. a la 4. a 4. Sí. ¿Qué más? Más Más 2. 12B a la 4. 4. Menos 2. 12. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Listo. Y el último, Ahí sería 3X. 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 Listo. La b no colocamos nada porque 2b menos 2b, pues daría 0. Por lo tanto, no 0. colocamos nada. Ah, ok. Listo. Muy bien, chicos. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok, chicos. Entonces, por hoy vamos a dejar, o sea, hasta ahí el tema.